días, alumnos. El ejercicio de clase, caso Empresa Mexicana del Pacífico, tiene como objetivo ayudarlos a calcular lo que viene siendo el estado de cambio de la situación financiera, es decir, cuánto dinero está generando la empresa, dónde lo está invirtiendo y dónde lo está gastando. ¿De acuerdo? Para ello, ustedes les proporcioné un balance general que se encuentra en millones de pesos, o también llamado estado de la situación financiera, que nos dice cómo se encuentra la empresa el 31 de diciembre. También está el estado de resultados, o también llamado de pérdidas y ganancias, para decirnos cómo le fue a la empresa a lo largo de todo el año. En la parte inferior viene una información de cómo se comportó la empresa, si compró, recompró acciones, si pidió prestado, si pagó deuda. Todo eso lo vamos a contrastar con lo que nos dicen nuestros estados financieros. Toda su información yo la tengo en Excel. ¿Con qué intención? Con la intención de hacerlo más fácil en el video. Bueno, lo primero que tienen que saber es de que cuando se incrementa un activo, vamos a por ejemplo cuentas por cobrar, nosotros estamos diciendo, por ejemplo, en el 2018 tenemos 270, para el 2019 tenemos 294. Nosotros estamos diciendo que se invirtió dinero en cuentas por cobrar o el dinero está congelado, es de 24 millones. ¿De acuerdo? Cuando se incrementa un activo, se llama aplicación. Significa el dinero está invirtiendo, se está aplicando. O sea, compro maquinaria, sale dinero de la empresa. Compro inventario, sale dinero de la empresa. ¿De acuerdo? Eso se llama aplicación. Cuando se incrementa un pasivo o el capital contable, se llama origen, también es llamado fuente. Significa que está entrando dinero en la empresa. ¿Cómo se incrementa el pasivo? Pues yo pido prestado, entra dinero en la empresa. ¿Cómo se incrementa el capital contable? Pues los accionistas aportan, incrementa el capital contable, entra dinero en la empresa. O yo retengo utilidades. Para más facilidad, bueno, lo voy a volver a hacer. Cuando un activo incrementa se llama aplicación y lleva el signo de menos porque significa que sale dinero de la empresa, se está aplicando para comprar algo. Cuando un pasivo aumenta, significa que es una fuente de ingresos porque se recibe dinero, nosotros pedimos prestado y lleva el signo positivo porque se ingresa dinero. Cuando se incrementa el patrimonio, también es una fuente porque está entrando dinero en la empresa. Si el activo es el que disminuye, se trata de una fuente. ¿Qué significa? Estamos vendiendo el inventario, disminuye el activo, pero entra dinero. ¿Qué pasa si el pasivo es el que disminuye? Pues si disminuye el pasivo es porque estamos pagando deuda y al pagar deuda estamos sacando dinero. ¿Cómo disminuimos el patrimonio? Pues cuando le compramos las acciones a los accionistas, entonces es una forma de disminuir. ¿Vamos bien? Bueno, dentro de las actividades que realiza la empresa existen tres grandes grupos. Las actividades de operación que contemplan al capital de trabajo, o sea, a lo que viene siendo el activo circulante y el pasivo circulante, también llamado pasivo a corto plazo. Estas son actividades de operación, a lo que se dedica la empresa. Tenemos actividades de inversión que se registran en el activo fijo o activo no circulante. Y tenemos actividades de financiamiento que se van a registrar en la parte de pasivo a largo plazo y capital contable. ¿Ok?
Bueno, estos tres grandes grupos es lo que van a contemplar el estado de cambio de la situación financiera. Vamos a sacarlo desde luego desde el 2019. El flujo de efectivo de las actividades de operación se va a calcular de la siguiente forma. A la utilidad neta le vamos a sumar aquellas partidas de dinero que no representan salida real, como es el caso, de los gastos de depreciación y amortización, como es el caso de los impuestos diferidos. Impuestos diferidos, esa información la encontramos acá, son aquellos impuestos que nosotros reconocemos, pero no los pagamos en el momento, sino se van a pagar al futuro y se van acumulando. Uno observa que son 13 millones y acá en nuestro pasivo de largo plazo aparecen los impuestos diferidos. Si uno observa la diferencia, los impuestos diferidos han aumentado en los 13 millones que están descritos en la parte de acá. ¿Ok? Lo mismo ocurre con la depreciación y la amortización. ¿Ok? Nosotros decimos que la depreciación y la amortización creció en los 90 millones que están descritos acá. ¿Ok? Bueno, continuamos. Vamos a sacar los datos. Nosotros decimos que a la utilidad neta después de impuestos, que fue de 86, le vamos a sumar los gastos de depreciación, los impuestos diferidos, que no representan salida real de dinero, y a su vez le vamos a sumar los cambios en el capital de trabajo. ¿Cuáles son las cuentas del capital de trabajo? Son todas estas, pero efectivo e inversiones temporales la vamos a dejar para el último, porque ese tiene su propio cambio. Tenemos cuentas por cobrar. Ok, acá tendríamos la palabra cambios. Ok, tenemos cambios en cuentas por cobrar. ¿Cómo sacamos cuánto cambió, cuánto se invirtió en cuentas por cobrar? Pues decimos 270 que había en el 2018 y 294 que hay en el 2019. Significa que se invirtieron en cuentas por cobrar la cantidad de 24 millones. De ahí tenemos los cambios, va con M, cambios en inventarios. Los cambios en inventario se observa que se disminuyeron, significa que son 11 millones. Es una fuente porque el inventario se redujo, o sea, liberamos 11 millones. De ahí tenemos cambios en otros activos circulantes y nosotros observamos que en otros activos se invirtieron 8 millones. Continuamos, ya nos acabamos las cuentas del activo circulante, pero nos quedan las del pasivo a corto plazo. Tenemos cambios en cuentas por cobrar y nosotros decimos que si se incrementan las cuentas por cobrar significa que se está originando dinero. En este caso debemos más, nos entraron 16 millones de cuentas por pagar. Los documentos por pagar, a diferencia de cuentas por cobrar, significa que hay un pagaré de por medio. Y como hay un pagaré, no es una actividad de operación, sino de financiamiento. Por lo tanto, eso no se va a considerar en la parte de operación. De ahí tenemos los gastos acumulados y los gastos acumulados se incrementaron, entonces significa que ha entrado dinero a la empresa. 18 millones. Le damos suma y el dinero generado por actividades de operación es igual a 202 millones. El flujo efectivo de actividades de operación no debe de ser negativo. ¿Por qué? Porque si es negativo significa que la empresa está en graves problemas, que lo que está vendiendo no le alcanza
para superar sus costos de producción y sus gastos de operación. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. De ahí tenemos el flujo de efectivo originado por las actividades de inversión. Las actividades de inversión ya lo habíamos mencionado, lo tenemos aquí en nuestro activo fijo, y la primera cuenta que vamos a tomar es los cambios en la maquinaria y equipo. Nosotros vamos a tomar el bruto. ¿Por qué razón? Porque aquí se registran en cuánto costaron esa maquinaria y equipo. La depreciación y la amortización está acá arriba, ¿de acuerdo? Y el neto pues es la diferencia de cuánto costaron a cuánto valen actualmente contablemente. Y ahí te vamos a sumar los cambios en los activos intangibles, que estos pues se amortizan, perdón. Nosotros observamos que se invirtieron en activos intangibles 24 millones. Entonces, ¿cuánto se invirtió la empresa en actividad de inversión? Pues es simplemente 173 millones. Es decir, de los 202 que se generaron en todo el periodo, 173 fueron invertidos en actividades de inversión. Vamos a ver si el resto fue utilizado para pagar deuda o tuvimos beneficios con las actividades de deuda. Flujo efectivo de actividades de financiamiento. La primera cuenta, pues ya lo dijimos, la primera cuenta va a ser cambios en documentos por pagar. Nosotros observamos que se redujeron. ¿Qué significa? Que se pagó, y al pagar significa que es una aplicación de dinero. De ahí tenemos lo que vienen siendo cuentas por pagar y gastos acumulados son de operación. Los impuestos diferidos ya se encuentran en la actividad de operación. Aquí están, impuestos diferidos. Entonces de ahí tenemos lo que vienen siendo los cambios en la deuda de largo plazo. Nosotros observamos que la deuda de largo plazo se incrementó. Entonces significa que hubo entrada de dinero. Cuando hay entrada de dinero significa que la sumatoria es de 10. Vamos bien. Las actividades de... Continuamos con las actividades de financiamiento. Lo de la sumatoria no lo había hecho todavía. Ahorita lo voy a borrar para que no cause ruido, porque nos faltan lo que viene siendo el patrimonio, las fuentes de financiamiento de patrimonio. La primera de ellas, tenemos cambios en las acciones preferentes. Nosotros observamos que no hubo un cambio como tal. Tenemos cambios en las acciones comunes. Aquí sí hubo cambios. Por arrastrar. Observamos que hubo mayor aportación de los socios. Tenemos algo que se llama superávit de capital. Significa ingresos por la venta de nuevas acciones. En este caso son 20 millones. Las utilidades retenidas, pues ya sabemos su incremento. Perdón. Las utilidades retenidas, si ustedes observan aquí, son 43, que son esos 43 que aparecen en nuestro estado de resultados. Las utilidades retenidas pues ya fueron contempladas en otra parte. Ok, entonces de ahí continuamos y tenemos cambio en las acciones de tesorería. ¿Qué significa acciones de tesorería? Significa que se utilizó dinero de las utilidades retenidas para recomprar las acciones de la empresa a los socios. Es decir, vamos a poner signo de menos, decimos que se utilizaron 6 millones. O sea, hubo compras de acciones de tesorería por parte de 6 millones. ¿Qué significa?
que eran acciones que las tenía el mercado y la empresa se las recompró al mercado o a antiguos accionistas para que formaran parte de las acciones de tesorería. Le damos una sumatoria. Tenemos 47 millones. Bueno, enseguida vamos a tener a lo que le llamamos, le vamos a llamar, le vamos a llamar el nombre correcto para decirlo, aumento neto. Me faltaban los dividendos, algo que me estaba yendo el rollo. Me faltaban los dividendos. Los dividendos es una salida de dinero. ¿Y cuánto sacamos de dividendos? 43 millones. Entonces, me estaba olvidando de los dividendos. Qué bueno, me acordé. Entonces, tenemos los dividendos, es una salida de dinero. Entonces, de actividades de financiamiento en total tuvimos ingresos de 4. Ok. Nosotros le vamos a dar cambio. La palabra es cambios. La palabra aumento. Aumento neto del efectivo y valores negociables. La cuenta que nos hacía falta. Teníamos 107 y el efectivo aumentó a 140. Tenemos menos 33. ¿Cómo saber que hicimos bien las cuentas? Pues la sumatoria de todo del flujo de efectivo de operación más las actividades, el flujo efectivo de actividades de inversión más las actividades de financiamiento más el aumento neto de efectivo y valores negociables, todo esto debe ser igual a 0. ¿Qué significa? Que nosotros, lo voy a poner acá, bueno, lo pongo por aquí. Nosotros generamos 202 millones en actividades de operación. De ahí, 173 fueron invertidos en la empresa y se obtuvo 4 millones de financiamiento. El resultado son 33 millones. Esos 33 millones hicieron que se incrementara lo que viene siendo el efectivo. Si nosotros observamos, fueron aplicados y aparecen actualmente en efectivo inversiones temporales. ¿De acuerdo? Ahí es cuando sabemos que todo está cuadrado, que la información que nos dieron es correcta. Ahora dice así: la empresa contrajo 86 millones de deuda nueva. Asimismo, liquidó 73 millones de deuda anterior. Si nosotros hacemos la resta, son 13 millones. ¿Vamos bien? Que es la diferencia que se encuentra aquí. Son esos 13 millones. Se contrajo deuda nueva y se liquidó una anterior. Entonces hubo una reinversión y por eso aparecen los 13 millones. El número de acciones en circulación dice recompró de tesorería 600,000 acciones comunes a 10 pesos cada una. Eso serían los 6 millones que aparecen aquí. Bueno, lo voy a poner con el signo que corresponde. Fue salida de dinero. Son los 6 millones que aparecen aquí. 600,000 acciones a 10 pesos da 6 millones. A su vez, la empresa logró emitir 2.3 millones de acciones a un precio de 18 por acción, lo que originó un ingreso de 43 millones de pesos, 20 en acciones comunes y 23 de superávit de capital. Esta información pues aparece aquí. Son los 20 millones, 23
y de superávit de capital aparecen 20. Si lo sumamos, pues son los 43. Bueno, la otra información era algo así relativo como que hicieran el WAC y eso de la empresa, pero eso pues, ya lo saben hacer y es otro tema aparte. Bueno, esto sería todo. Espero y no se queden con dudas. Si se quedan con dudas, pues me mandan un mensaje.